varicela zoster, estoy seguro que muchos de ustedes han tenido varicela, y los que no han tenido deben haberse vacunado, porque si no se hubieran vacunado, les va a dar. Así que ese es el varicela zoster, el virus herpes virus 3. Hay uno que no pertenece a los humanos, sino a otros primates, al de los simios, que es el herpes B, o llamado herpes virus de los simios. Y después empieza ya el gran grupo de los herpes virus beta. Los herpes virus beta está el citomegalovirus, ampliamente conocido, el herpes virus 6 y el 7, ¿verdad? Vamos a verlos más. Y el herpes virus gamma. Este grupo gamma es muy importante también porque produce transformaciones neoplásicas en los tejidos. Entonces, está ahí el virus Epstein-Barr, ahí hay un error ortográfico, es el herpes virus 4, y el herpes virus 8, que se sabe ahora, produce el sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Y bueno, el herpes Epstein-Barr, perdón, puede producir carcinomas en adultos y en niños. Todos los herpes virus son 150 a 150 nanómetros básicamente, se diseminan de célula a célula y todos tienen tropismo especial por algunas células, ¿verdad? Pero su característica más importante y por la que da molestias es que tienen la propiedad de latencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedan con nosotros toda la vida y no se van. Y cada cierto tiempo puede haber recidivas. Y entonces ahí es donde los pacientes acuden a consulta. Pero también algunos más que otros, básicamente los gamma virus, los gamma, herpes virus gamma, tienen la propiedad de transformación. Pueden inducir a la célula que los está hospedando a tener una transformación neoplásica. Lógicamente eso tiene serias implicancias, como vamos a ver después, sobre todo a pacientes deprimidos. La transmisión de estos virus puede ser por dos mecanismos. Pues inoculación directa, en la cual tenemos que tener contacto con secreciones del paciente, secreciones orales, por ejemplo, tan igual como se pudiera transmitir COVID, por ejemplo. Pero también puede ser por inhalación. Y esto, básicamente, inhalación es en el caso de los virus eh, varicela zoster, básicamente varicela zoster, en los cuales no solamente se transmiten por gotitas, como pudiera ser el herpes o el megalovirus, sino que el varicela zoster puede tener la posibilidad de inhalarse, tan igual como inhalamos los bacilos tuberculosos, e infectar a las personas a cierta distancia. Es decir, si yo estoy en un ambiente cerrado o una persona que tiene ni siquiera varicela, de repente herpes zóster, él no solamente tiene los virus herpéticos en la lesión de varicela o en la lesión del herpes, sino que también los puede tener en la garganta y puede eliminar virus y producir diseminación de varicela. Los pacientes tienen la posibilidad de que esos virus herpéticos se reactiven y nuevamente producir molestia. Pero lo feo de esto es que incluso pueden producir replicación en pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, una persona tiene herpes labial, por decirle, y entonces tú dices, yo me cuido mientras él tenga herpes labial. No me voy a acercar, no lo voy a saludar con besito. Bueno, ahora no se saludan muy con besito, pero así que no me va a contagiar, porque se está replicando activamente ahí el virus y es sintomático. Vemos la lesión oral. Pero con herpes, una persona puede tener la posibilidad de replicar el virus en una zona sin lesión, de manera asintomática. Eso quiere decir que una persona puede contagiar herpes, ya sea herpes virus 1, herpes virus 2, otro tipo de herpes, en el 0,5 a 1% de los días en un año, sin necesidad de que tenga
ningún síntoma. ¿Ok? Y bueno, los mecanismos de enfermedad básicamente son destrucción directa de tejidos. Cuando un herpes entra en una célula, esta célula va a morir, se muere necrosada. Por eso que tenemos úlceras eh, cuando nos da, por ejemplo, herpes. Vamos a hablar primero del Epstein-Barr, ¿no? Así se escribe Epstein, que es el archiconocido virus que produce la enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es un virus que produce una triada clásica: fiebre, faringitis y linfadenopatía o linfadenopatía, sería el término preciso. Generalmente cervical posterior. Entonces, el periodo de incubación es largo, 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces, la mayoría de veces ni siquiera nos enteramos quién nos contagió. La mononucleosis infecciosa también es llamada la enfermedad del beso, ¿verdad? Porque el contagio generalmente son a través de gotas de saliva que nosotros podemos eliminar cuando estamos gritando, hablando, tosiendo o besando. Entonces, cuando el virus herpético entra, el virus del Epstein-Barr, coloniza la faringe y de ahí empieza a diseminarse. El cuadro clínico que produce es la triada que les digo: fiebre, faringitis y linfadenopatía cervical. Pero también puede ser linfadenopatía submaxilar, mentoniana o en muchos otros lugares, pero es a predominio cervical. Y lo llamativo del Epstein-Barr es que puede producir síntomas que duran un mes o hasta 2 meses y producir fiebre todo ese tiempo. Algunas veces dura pocos días, pero otras veces se puede extender y entonces a la gente le extraña ya y empiezan a buscar ayuda buscando causas de fiebre de origen desconocido, por ejemplo. La prevalencia es alta dentro de la población en una localidad. Se calcula que hasta el 95% de las personas que viven en una localidad pueden estar positivas para este INVAR serológicamente, ¿verdad? Es decir, gran parte ya hemos tenido probablemente, pero casi nunca nos enteramos cuándo fue, porque si bien es cierto, produce esa triada clásica, pero también puede producir casi nada. Y bueno, es más frecuente en la segunda década de la vida en los países en desarrollo, aunque en países como el nuestro, donde las condiciones de vida algunas veces son deficientes en cuanto a saneamiento, hacinamiento, generalmente lo adquieren antes de llegar a la segunda década, ¿no? Entonces, el cuadro clínico era fiebre, faringitis y linfadenopatía. La fiebre se presenta muy frecuentemente, hasta en el 90% de los casos, y es persistente. Eso quiere decir que puede durar 2 semanas o un poquito más, ¿no? La linfadenopatía cervical se presenta también en el 95% de los casos. Y es a predominio cervical, pero ya les dije, puede ser cervical anterior, cervical media, submentiana, submaxilar. Y la faringitis es también producida en el 85% de los casos. Y es una faringitis exudativa, dolorosa, que muchas veces se puede confundir con una faringitis bacteriana, ¿no? También se puede acompañar de esplenomegalia, un poquito menos de hepatomegalia, el 10% pueden producir exantema, ictericia, cuando se complica con un problema hepático que vamos a ver más adelante, y también enantema. Eso quiere decir un exantema, pero es mucosa, ¿verdad? En el 5% de los casos. Ahora, esto no entraña ningún peligro en un paciente inmunocompetente, porque es autolimitada, pasa el tiempo en el cual tiene la presentación clínica y ya está, pero se queda en estado latente. O sea, todo el tiempo vamos a tener virus Epstein-Barr en alguna parte de nuestro cuerpo, en algunos ganglios, pero cuando tenemos la posibilidad de mantener nuestro sistema inmune adecuadamente, no pasa nada. Pero en inmunodeprimidos, tipo pacientes con VIH, por ejemplo, este INVAR puede reactivarse y producir serios problemas. En pacientes con VIH, que es el ejemplo clásico del paciente con inmunidad celular disminuida, puede producir leucoplasia vellosa, incluso en niños, neumonía linfocítica intersticial. Y es
también bastante famosa porque en pacientes con VIH puede producir reactivación y aparición de linfomas no Hodgkin o linfomas del sistema nervioso central, como el que vemos aquí en esta fotito, en el cual hay una zona eh, granulomatosa y con un edema amplio, ¿verdad? Es algo que se puede presentar en pacientes VIH que alguna vez en su vida, años, décadas antes, se contagiaron de Epstein-Barr. Pero la mononucleosis infecciosa en realidad es peligrosa porque existen complicaciones. La mayoría de veces va a dar como su triada clásica, su síndrome mononucleósido y nadie se entera. Pero en algunas ocasiones, sobre todo cuando nos da a edades adultas, cuanto más adultas sean, peor, puede haber complicaciones hematológicas como anemia hemolítica, trombocitopenia o síndrome hemofagocítico. Digestivas, como por ejemplo rotura esplénica, infarto esplénico, hepatitis aguda o simplemente colestasis con aumento de bilirrubinas. Puede haber complicaciones neurológicas, meningoencefalitis por Epstein-Barr, mielitis, neuritis o hasta problemas psiquiátricos como psicosis. Cardíacas, puede dar miocarditis, pericarditis. Pulmonares, puede dar neumonía por mononucleosis infecciosa, por Epstein-Barr, pleuritis también. Obstrucción de vías aéreas por edema o por laringitis. Dermatológicas y puede aparecer eritema nodoso en miembros inferiores, eritema multiforme, vasculitis. Cuando se le da al paciente pensando que de repente tiene una faringitis por un estreptococo, se le da aminopenicilinas, amoxicilina, amoxiclavulánico, ampicilina o megacilina, de repente penicilina bipotásica, va a aparecer un rash, ¿verdad? Y entonces uno cree que está empeorando, pero es el Epstein-Barr que está metido ahí. O si no, también hay algunos pacientes que quedan con una condición crónica que se llama síndrome de fatiga crónica, la cual puede durar años en resolverse o de repente nunca. ¿Cuáles son los exámenes que yo debiera pedir si es que sospecho que hay un Epstein-Barr como cuadro clínico que presente lo que tiene mi paciente? Eh, Se puede pedir los anticuerpos heterófilos, así se llaman, o también conocidos como reacción de Paul-Bunel, ¿no? En la cual el paciente tiene presencia de anticuerpos en 40% en la primera semana, muy bajitos, pero en la tercera, cuarta semana ya se puede encontrar hasta un 80-90%. Y es la prueba más sensible y específica para Epstein-Barr, eh, pero demora para que sea positiva 3 o 4 semanas, ¿verdad? Porque los anticuerpos no salen tan fácil. Ahora todos sabemos eso que nos ha hecho leer un montón a los médicos. Eh, También es frecuente que se presente leucocitosis en el paciente, con linfocitosis atípica de 30-90%, e incluso puede encontrar linfocitos reactivos o linfocitos atípicos, reportan los hematólogos cuando leen la lámina periférica, ¿verdad? Pero también se pueden tomar anticuerpos contra la cápside viral, IgM o IgG, los cuales nos hacen un diagnóstico mucho más. Pero también se puede tomar PCR. Por ejemplo, si tenemos una meningoencefalitis, yo puedo tomar una PCR de líquido cefalorraquídeo, una proteína, perdón, una reacción en cadena de polimerasa, una prueba molecular, y encontrar la carga viral positiva en pacientes que tienen, por ejemplo, meningoencefalitis de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento no hay, es tratamiento de los síntomas. Entonces, básicamente, el tratamiento de la fiebre, que puede ser con paracetamol o si no cede con metamizol, medios físicos. Eso va a depender del cuadro clínico específico del paciente. Una hidratación es básica porque la fiebre, sobre todo si es muy alta y frecuente, va a producir deshidratación en el paciente. Descanso físico y en algunas ocasiones, sobre todo en los pacientes que han tenido o tienen complicaciones hematológicas o respiratorias serias, se le puede dar corticoides, ¿verdad? Eh, la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr puede causar una neumonitis muy parecida a lo que da el COVID, por ejemplo.
Y también está indicado darles corticoides cuando existe tormenta de citoquinas, que también se puede presentar, síndrome hemofagocítico o una neumonitis muy intensa, ¿verdad? Lógicamente también cuando hay anemia hemolítica o trombocitopenia. Eh, perdón, hay neoplasias que están muy asociadas con Epstein-Barr. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt en niños, o el carcinoma nasofaringio, o el linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Y lo que les decía, el síndrome de fatiga crónica, en la cual el paciente tiene 4 de 8 criterios y es posible que se le diagnostique de síndrome de fatiga crónica por Epstein. Y ahora vamos a hablar de otro virus muy parecido, el citomegalovirus, un beta herpes virus, que también, un poquito menos, pero también es muy frecuente como el Epstein-Barr, ¿verdad? El citomegalovirus. Se calcula que en una población debe haber el 50-80% de la población megalovirus. Es decir, ya hemos tenido, pero todavía no nos enteramos, ¿verdad? Y la transmisión se da muy similar a la anterior, por saliva, orina, placentaria, transfusiones, trasplantes de órganos. Entonces sí puede haber transmisión vertical de citomegalovirus, cosa que es muy infrecuente en Epstein-Barr. Felizmente, la mayoría de pacientes son asintomáticos y ocasionan infección latente también de por vida, como buen herpes virus que es, ¿verdad? Eso es lo que hacen. También puede producir un síndrome mononucleósido, tan igual como el Epstein-Barr, es decir, fiebre, faringitis, y puede producir en pacientes que tienen una inmunidad venida menos, neumonitis, infección ocular, como por ejemplo retinitis. Hay transmisión congénita, como habíamos dicho, en el 10% solamente sintomático, eso es bueno, ¿no? Y cuanto más precoz sea la transmisión vertical, más problemas, lógicamente, va a tener el neonato, ¿no? ¿Cuál es la patogenia? Luego de la infección primaria, es decir, la primera vez que nos da, entramos en contacto con algún tipo de secreción de un paciente que tiene alovirus, el citomegalovirus produce su síndrome mononucleósido o no, y va a permanecer latente en muchas células, que pueden ser algunos leucocitos nucleares que van a estar en estado latente mucho tiempo, pero también puede quedar en epitelio de retina, en epitelio renal, en aparato respiratorio y también en corazón. Y entonces, ahí en esas células, cuando hacemos una biopsia, damos al patólogo para que la analice, vamos a encontrar una figura como esta, células mononucleares o monocitos que tienen cuerpos de inclusión grandes, como estos de aquí, cuerpos de inclusión nucleares que les han puesto el nombre de células en ojo de lechosa. Es algo muy frecuente de ver en citomegalovirus. Cuando el patólogo ve eso, te responde que cuadros compatibles con infección por citomegalovirus en el órgano que le hayas enviado, ¿verdad? Entonces, en inmunosuprimido, cuando el paciente no puede mantenerlo en estado latente al virus, hay reactivaciones. Y entonces puede, en el órgano donde se reactivó, producir lesiones serias, como cuáles, eh, por ejemplo, en la retina, retinitis, en el aparato respiratorio, neumonitis, o en el corazón puede producir miocarditis y en el resto de... Por ejemplo, si yo trasplanto un riñón de este paciente que no se entera que tiene citomegalovirus en el riñón, ¿verdad? O sea, no sabe, nunca supo cuándo se había infectado. Entonces, trasplanto ese riñón a otra persona. Ustedes saben que los receptores de órganos van a tener que estar inmunodeprimidos mucho tiempo para no rechazar el órgano. Se reactiva y entonces no solamente le trasplanto un riñón, sino también le trasplanto citomegalovirus. ¿Cuál es la clínica que produce el citomegalovirus cuando se complica? Y puedo complicarme con neumonía intersticial, tracto gastrointestinal también y colitis. Y esto sobre todo en pacientes que están inmunosuprimidos. Neumonía intersticial es la complicación más frecuente.
cuándo se va a complicar. Y miren esta placa. Si yo le enseño esta tomografía y esta radiografía a un médico hoy por hoy, me va a decir, esto es COVID, ¿verdad? Porque ya desde hace muchísimo tiempo lo que causa el citomegalovirus es una neumonitis viral, tan igual como el COVID, tan igual como el estornudar, tan igual como tantísimos virus que producen problemas respiratorios como por ejemplo influenza. Y dan esta imagen en vidrio esmerilado, tan igual como el COVID. O sea, no es patognomónica. En estas épocas sí pensamos primero en COVID, pero si no fuera así y mi paciente fuera inmunodeprimido, citomegalovirus fuera lo primero. Esto se da en post-trasplantados eh, y da este infiltrado radiológico intersticial característico. Pero también se puede presentar en tracto gastrointestinal, pacientes que tienen inmunidad disminuida, pero puede estar desde la boca, las úlceras que produce, pasando por el esófago y terminando en el colon o la región anal. Entonces, uno de los primeros cuadros es esofagitis, que causa dinofagia y cuando uno hace una endoscopía se empieza a ver las úlceras ahí en esa zona y cuando hacemos una biopsia de mucosa esofágica vamos a encontrar en la biopsia que demuestra los cambios compatibles con los cuerpos de inclusión de ojos de lechuza. Pero también puedo ver colitis y ahí vamos a tener fiebre, diarrea, algunas veces con moco, sangre y cuando hago una colonoscopia voy a encontrar lesiones pseudomembranosas, erosiones, ulceraciones. Eso puedo hacer diagnósticos si es que encuentro los cuerpos de infusión. Ahora, este tejido puedo someterlo a reacción en cadena de polimerasa, pruebas moleculares, y también sale positivo. También puede ser hepatitis, ¿no? Hepatitis, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Hay hepatitis que en realidad no se pudiera diferenciar mucho de una hepatitis por otro virus hepatótropo, tipo hepatitis B o hepatitis A, básicamente de la forma aguda, ¿verdad? Y el paciente viene con fiebre, vómitos, linfocitosis atípica, o también puede comportarse como una hepatitis granulosa. Pero esta infección se resuelve completamente, ¿no? También causa colecistitis, inflama nuestra vesícula, sin presencia de piedras, o también puede producir conasitis esclerosante. También pancreatitis aguda y es archiconocida en personas o en médicos que tratamos VIH porque causa retinitis. Causa una destrucción celular progresiva de la retina y esto, si no se trata a tiempo, produce ceguera irreversible en 4 a 6 meses en los pacientes que sobre todo tienen un CD4 menos de 50. O sea, tiene que estar el paciente bastante inmunodeprimido para que el citomegalovirus pueda despertarse y atacar su retina. Es la complicación por citomegalovirus más frecuente en pacientes con VIH en estadio SIDA. Y lo que se ve cuando hacemos una fundoscopía es estas lesiones que se llaman lesiones algodonosas con áreas de hemorragia, ¿verdad? Como ven ustedes aquí. El diagnóstico se puede aislar el virus, hay cultivo viral para esto, sin embargo, más fácil es hacer biopsia de tejidos y producir los cuerpos de inclusión, o le podemos poner antigenemia también, antígeno PP65, así se llama, que generalmente sale positivo cuando hay replicación viral, sale en sangre, o PCR, que podemos hacer reacción en cadena de la polimerasa para demostrar que está el virus replicándose y saber la carga, ¿verdad? Los anticuerpos no ayudan mucho porque ya les digo, eh, el, la mayoría de pacientes, de personas, están positivas ya desde muy tempranas edades, así que la mayoría de nosotros pues, debemos tener anticuerpos contra citomegalovirus. Para citomegalovirus sí hay tratamiento, se da antiviral. Uno de los más conocidos y más antiguos también es el ganciclovir, así se llama, que se da endovenoso cuando tenemos, por ejemplo, retinitis o neumonía o un cuadro serio como meningoencefalitis, ¿verdad? El ganciclovir se puede dar a esta dosis 5 miligramos por kilo de peso cada 12 horas por 14 a 21 días
El tema es que produce o puede producir problemas hematológicos, puede producir neutropenia, leucopenia, y hay que estar vigilando por lo menos 2 o 3 veces a la semana, sacándole su hemograma para ver que no esté produciéndose. Ahora, hay otros medicamentos modernos, por ejemplo, el valganciclovir, que también es endovenoso o vía oral, es lo que estamos usando generalmente ahora para tratar a los pacientes ambulatoriamente. Si hubiera resistencia, porque ya se detectó resistencia a algunos antivirales, podemos usar Foscarnet o Sidofovir. El Sidofovir no tenemos en el Perú, pero sí tenemos Foscarnet por 14 21 días. ¿Hay prevención? Sí, hay prevención. Por ejemplo, si yo sé que voy a, voy a tener un trasplante de riñón, voy a tener un trasplante de riñón, y yo no sé si la otra persona ha tenido o no citomegalovirus, o de repente sí, y estoy sospechando que eh, puede infectarme, yo como receptor puedo, puedo tomar valganciclovir de manera profesional, ¿no? Como 900 miligramos al día vía oral para que no despierte. Y bueno, que es Ichu en una puna, así es la puna de desértica. Así era, por ejemplo, Cerro de Pascua antes de ir en las mineras. Ahora hay toda una ciudad. Y vamos a hablar un poquito sobre virus herpes simple. El virus herpes, herpes significa reptar en griego, ¿no? Entonces, eso es lo que hace generalmente, ¿no? Va de célula a célula invadiéndolas y produciendo necrosis. Cuando el virus herpes se replica, causa lisis celular, ¿va? El reservorio natural es el humano y la transmisión es por contacto con secreciones orales y genitales. Causa recurrencias por reactivación del virus también, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el virus herpes entra, generalmente por secreciones, ya sea orales o genitales, entra a las células epiteliales y empieza a replicarse y empieza a producir necrosis. Es llevado a los ganglios linfáticos regionales y ahí generalmente debiera quedarse y ahí queda como eh, en estado latente para replicarse después. Bajo ciertas circunstancias se puede producir viremia y cuando hay viremia se puede diseminar a muchos lugares del cerebro y causar encefalitis, a pulmón o causar neumonitis, o a hígado y causar hepatitis, y entre otras cosas, ¿verdad? Pero siempre va a quedar en estado latente en un ganglio sensorial. Y a partir de ahí, por reactivación, por múltiples factores, que podrían ser disminución de la inmunidad, estrés, u otro tipo de factores como diagnóstico de diabetes, o simplemente senescencia o senesclut, el herpes puede despertar y va nuevamente a replicarse en el epitelio de donde está inervado esa neurona sensorial, ¿verdad? Y entonces empieza eh, la manifestación clínica. Hay infecciones primarias recurrentes y hay complicaciones. La infección primaria es la infección que nos da por primera vez. En cambio, las recurrentes son las recidivas, ¿no? Las infecciones nuevas que se van presentando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, primero vemos la infección primaria. Vamos a ver por herpes virus 1 y herpes virus 2. Generalmente se estila a pensar que la herpes virus 1 es solamente oral, y no es así, puede ser también genital, pero la mayoría son orales, ¿ok? Infecciones orales, que puede aparecer como gingivoestomatitis o faringitis, no respeta ni encías, ni respeta paladar, puede abarcar muchos lugares en la orofaringe. El periodo de incubación desde que nosotros estamos en contacto con este virus hasta que se presentan las manifestaciones clínicas son de 2 a 12 días, ¿ok? Y eso se presenta con fiebre, dolor faríngeo,
o eritema. Hay aparición de vesículas en la mucosa faríngea y oral, pero como en nuestra boca hay mucho contacto cuando masticamos, cuando hablamos, estas vesículas generalmente se revientan y lo que vemos la mayoría de veces es solamente la ulceración que esta vesícula dañada deja, ¿verdad? El paciente también puede tener adenomegalias cervicales, ¿verdad? La duración es de 10 a 14 días. No deja secuelas y puede causar también conjuntivitis folicular. En la conjuntiva ocular pueden salir lesiones compatibles con esto. El herpes virus 2 también da infección primaria y la infección del herpes virus 2 en la zona genital es mucho más frecuente, 70 a 95%, pero te das cuenta que no es 100%. Eso significa que uno puede tener herpes tipo 2 en cavidad oral. El periodo de incubación es más corto del herpes 2, es de 2 a 7 días nada más. Y la localización más frecuente es eh, en tracto genital, ¿verdad? En los genitales, tanto externos como internos. En el glande, en el gorro del pene, en mujeres en la vulva, en la vagina, incluso en el cuello uterino. Es por eso que muchas mujeres no se pueden identificar en qué momento fue la prima infección, porque no vieron la lesión, ¿verdad? Y como les decía, hay lesiones extrainguinales hasta en el 10 a 20% de los casos, que puede ser oral. La o el paciente va a tener en esos primeros días fiebre, anorexia y adenomegalia. Puede haber adenomegalia inguinal. Incluso puede afectarse eh, los nervios periféricos y producir incluso una radiculomielitis sacra, ¿no? El paciente te dice característicamente no siento cuando me siento o si no tengo dolores neuropáticos en la zona sacra. También puede haber panadizo, es decir, autoinoculación del virus en nuestros dedos o en nuestra mano, generalmente cuando tocamos las lesiones. Y en hombres que tienen sexo con otros hombres es frecuente verlos en el ano, en la región perianal. Este es el panadizo, estos herpes, para las vesículitas. La persona probablemente se autoinoculó las lesiones de su boca o de su zona genital y empezaron a crecer las vesiculitas ahí abajo. Pero como la piel de la mano es mucho más gruesa, pues no revientan y quedan adentro. Pero como habíamos dicho, también puede haber infecciones recurrentes, en las cuales el paciente hay reactivación del virus cada cierto tiempo, algunos más frecuentes que en otros. Puede que nunca haya reactivación también, pero generalmente hay reactivación, infecciones recurrentes. Herpes labial recurrente, por ejemplo, este de aquí, en el cual el paciente tiene algunas lesiones, algunas vesículas, y desde días anteriores el paciente ya siente alguna molestia neuropática porque, como habíamos dicho, está viviendo y se replica a partir de ganglios sensoriales. Este de aquí es un poco más amplio, lo ven ustedes ahí, con una costra incluso neurotérica afuera. Desde que sale la pápula hasta que se vuelve vesícula y úlcera costrosa, pueden durar 48 horas, pero pueden ser en varias oleadas. Eso quiere decir que un paciente puede estar generalmente 8 a 10 días con lesiones y después aparece espontáneamente. En algunos pacientes inmunodeprimidos eso puede durar más tiempo sobre. También puede salir en zonas de pene, ustedes ven aquí hubo vesículas, pero como probablemente este paciente tiene el prepucio redundante, se revientan rápido y solamente vemos las úlceras. Eh, Hay complicaciones, habíamos dicho, hay infecciones primarias, secundarias y complicadas. Las complicaciones generalmente son serias y una de las principales complicaciones es la encefalitis herpética, en la cual el paciente tiene un cuadro compatible con encefalitis, fiebre, cefalea, trastorno de comportamiento. Está asociado al herpes virus 1 y le encanta atacar sobre todo los, los lóbulos temporales, ¿no? Ustedes ven aquí en estas resonancias, temporal, 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 ¿verdad? Es por eso que cuando vemos un paciente que tiene encefalitis y en la tomografía, en la resonancia, o incluso en el electroencefalograma, vemos que están comprometidos
puros temporales, lo primero que pensamos es en encefalitis herpética. Y en realidad es una encefalitis hemorrágica necrosante. Hemos dicho que el herpes, cuando invade una célula, la mata, la necrosis. La mortalidad es alta, 60-80% de las personas van a fallecer por esta herpética. Pero también pueden haber infecciones neonatales. La transmisión, sí hay transmisión herpética de mamá al hijito, y a veces es una localización leve, totalmente inaparente, hasta una diseminación intensa y fatal, sobre todo en prematuros, ¿no? Ellos no saben, bien ustedes saben. El mecanismo de transmisión puede ser retrógrado, es decir, tiene lesiones la mamá y estas ascienden hacia la placenta, o puede haber infecciones intraparto en el cual el paciente pasa por el canal vaginal y ahí toma contacto con sus mucosas y se infecta. Y puede dar cuadros como estos tan intensos como ven aquí ustedes, todas estas infecciones herpes. Pero también se puede presentar en el hospedero inmunocomprometido. Hay nutrición severa, quemados, post-trasplantados. Puede aparecer en ellos neumonía, esofagitis, hepatitis o una infección mucocutánea severa. Así como se ve aquí, también puede presentarse en adultos. Ahora, uno pudiera decir, pero entonces, si hay muchas madres infectadas con herpes, quiere decir que van a nacer muchos niños como estos. Felizmente no. ¿Por qué? Porque cuando la mujer tiene virus herpético de antes de gestar, la, la posibilidad de reactivación al parto es menos de 1% de transmisión. Así se reactiva. ¿Por qué? Porque le pasa anticuerpos y entonces el niñito tiene cierta resistencia. Es decir, las mamás que ya tienen herpes, muy difícilmente le transmiten herpes durante el parto o el embarazo. En cambio, las mamás que tienen herpes de reciente adquisición, ellas son las que en un 25-50% le van a pasar a sus hijitos. Es por eso que una de las cosas que hace el eh, ginecostetra cuando hace control prenatal o la obstetra es buscar lesiones compatibles con herpes y preguntar o indagar sobre si es la primera vez que sale. El diagnóstico del herpes es generalmente clínico, ¿no? Por las lesiones, son inconfundibles, por más que el paciente te diga me lamió la araña, ¿verdad? Eso no es la araña no lame la boca, ¿para qué va a hacerlo? Eso es herpes, definitivamente. Se puede hacer aislamiento celular desde SANC, que significa sacar un poquito del líquido que está en las vesículas, ya sea del herpes de varicela zoster, de herpes, de cualquier vesícula herpética que nos echemos, y eh, teñirla con azul de metileno para que se vean esas células ahí multinucleadas, lo que nos va a decir que el paciente tiene un virus herpético. No nos va a decir si es herpes 1 o si es herpes 2, ni siquiera nos va a decir si es varicela, pero sí nos dice que está metido un virus herpético. También se puede hacer anticuerpos, IgM, o se hace reacción en cadena de la polimerasa. Es el gol estándar de la reacción en cadena de polimerasa por cuando tenemos, por ejemplo, una neumonitis, ¿no? Perdón, tenemos una encefalitis. Tenemos una encefalitis, sospechamos que tiene herpes, sacamos líquido cefalorraquídeo, lo mandamos a hacer PCR, si sale positivo, esa es una encefalitis herpética. Ahora, si saliera negativo y la clínica es evidente, también seguimos sospechando y le empezamos tratamiento. Entonces, ¿cuáles son el tratamiento del herpes? El primer episodio de herpes, generalmente podemos tratarlo con aciclovir, 400 miligramos, 3 veces por día. O si no, aciclovir, 200 miligramos, 5 veces por día. Así que mejoramos 403 veces. ¿Verdad? Palaciclovir es un medicamento más moderno que no ¿ya? Y se da 500 miligramos 2 veces al día. Generalmente lo damos por 5 a 7 días. Pero ¿qué pasa cuando tenemos recurrencias, verdad? La herpes genital recurrente. Ahí optamos por aciclovir,
400 miligramos 3 veces por día por 2 días, o si no, vamos a valaciclovir, les digo que está ya casi en las farmacias, 500 miligramos 2 veces al día por 3 días, y eso sería suficiente para poder controlar. Hay que decir, sin embargo, que solamente se reporta que tiene una eficacia cuando lo damos las primeras 48 horas del brote, porque si le damos después de las 48 horas, generalmente la historia natural ya no se modifica del cuadro. Hay algunas personas que van a tener herpes genital a repetición muchas veces, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, más de tres eh, reactivaciones en 2 meses. Nosotros podemos decir que este es un herpes genital recidivante. O más de 10 recurrencias por año, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que el herpes simple no quiere dormirse, no quiere entrar a estado latente y que cada vez se está reactivando cada vez más. Ahí podemos usar una terapia supresiva. Damos aciclovir, 400 miligramos, 2 veces al día, o valaciclovir, 500 miligramos diario, por lo menos un año. Y con eso, este, disminuimos la tasa de recurrencia de repente 2 o 3 veces al año nada más, o de repente a cero. ¿Sí? Para herpes oral, para herpes oral es aciclovir 400 miligramos 3 veces por día, por 5 a 7 días también, ¿verdad? Y para las recurrencias, aciclovir oral 400 miligramos 3 veces por día, por 10 días, o más si es que lo vemos necesario en pacientes inmunocomprometidos. En los inmunocompetentes, donde están la mayoría de nosotros de repente, 400 miligramos 2 o 3 veces al día, eso sería suficiente, igual por 5. Cuando tenemos herpes, complicaciones de herpes serias, como por ejemplo encefalitis o tenemos herpes, se usa aciclovir endovenoso, que tenemos aciclovir endovenoso. Se da generalmente 5 miligramos por kilo por endovenoso 14 a 21 días. Generalmente en el Loaiza, donde trabajo, damos 21 días. O si no, usamos valaciclovir 1 gramo, eh, 3 veces por día por 7 días en pacientes que tienen herpes oral y son inmunocomprometidos. En encefalitis herpética es endovenoso y son 10 miligramos por kilo por 10 a 21 días aproximadamente, pero generalmente usamos 20. Y vamos a hablar de varicela zoster. Y estoy seguro que muchos de ustedes han tenido o han tenido sus hermanos. Y probablemente a ustedes no les dio. Y probablemente crean que no tienen o no han tenido. Pero es muy probable que si han convivido con alguien que ha tenido varicela, ustedes también tengan varicela. La varicela produce dos enfermedades. La varicela, que es la primoinfección, y el herpes zóster, que es la recurrencia. La varicela es lógicamente una sola vez, pero el herpes zóster puede darnos varias, ¿verdad? 2, 3, yo tengo pacientes con VIH que da 2 veces al año herpes zóster. La propagación también, como buen virus herpético, es célula a célula. Los seres humanos somos los únicos reservorios. Y como habíamos dicho al inicio, la diseminación es por vía aérea. O sea, no solamente es por las lesiones, sino también por inhalación de aerosoles en pacientes con varicela zoster. La tasa de ataque secundario, es decir, la tasa de infección es alta, 70-90%. Y el problema es que una persona con varicela puede contagiar desde 48 horas o 2 días antes de que le aparezca cualquier lesión. Es decir, si hoy día me aparece mi puntito de varicela y van apareciendo en el transcurso del día, yo estoy transmitiendo desde el domingo, probablemente. Es por eso que en los colegios es muy transmisible, porque no podemos identificar a tiempo quién empezó, ¿verdad? Y también, como buen virus herpético, va a estar en estado latente y se va a quedar en estado latente en las raíces
dorsales de nuestra médula, ¿no? De los ganglios de la varicela. Ahí dice que 4% puede sufrir segundo episodio de herpes zóster. Estamos hablando de inmuno competente. Pero inmunodeprimido se puede presentar mucho más todavía. Hay casos en los cuales se puede ver herpes zóster en niñitos, ¿verdad? En niñitos. Y uno dice, pero este nunca tuvo varicela. O sea que puede dar varicela primera manifestación. No necesariamente. Parece ser que ellos o tuvieron antes contacto con alguien y no hicieron la fase sintomática de la varicela, o incluso puede ser que se contagiaron intra útero varicela y cuando salieron al exterior recién hicieron su reactivación. Entonces, vamos a ver primero la varicela y estoy seguro que muchos de ustedes, como les decía, se van a sentir identificados. Empieza con exantemas, pero también hay enantemas en mucosas, fiebre, malestar general, adenomegalias, y se va a presentar en brotes, 3 o 4 brotes más o menos, ¿no? Días diferentes, o sea, hay 2 o 4 días de brote. Y entonces van a estar en diferente estadio evolutivo, los que empezaron en el primero, que en el segundo o el tercero, ¿verdad? Entonces uno puede ver en un mismo paciente una mácula, una pápula, una vesícula, una pústula o una costra, ¿verdad? En diferentes estadios evolutivos. Esto era importante semiológicamente cuando antes se convivía la varicela con la viruela, ¿no? Con el poxvirus. Pero ahora ya no hay viruela en el mundo, ha sido erradicada, y entonces, porque la viruela tenía un solo brote, y entonces todas las lesiones de viruela o eran pústulas o eran pápulas, pero era un solo brote. En cambio, la varicela era en varios brotes y podías ver varias lesiones, por eso le decían viruela loca también, ¿verdad? Pero también puede haber lesiones extracutáneas, o sea, fuera de la piel. Ataxia cerebelosa es una, encefalitis y neumonitis. Pero también hepatitis, miocarditis, nefritis, puede haber también de la perinatal. Esa es la primera vez que da la varicela. Y le da a un niñito entre 2 y los 12 años, generalmente no hacemos mucho, porque a esa edad es benigna. En cambio, le da a chiquitos más chiquitos o a personas mayores de 12 años, puede haber manifestaciones clínicas que las vamos a ver. Entonces, el herpes zóster es una erupción vesicular generalmente unilateral eh, que viene en dermatomas, ¿verdad? O ocupando dermatomas, que pueden ser torácicos, lumbares, que pueden ser también craneales. Podemos ver, puede también comprometer los, los nervios, los pares craneales, ¿no? Generalmente el paciente se queja de dolores en un dermatoma determinado, días antes de aparecer la lesión, un dolor neuropático que muchas veces se confunde con otras cosas, pensamos que tiene lumbalgia, pensamos que tiene un cólico vesicular incluso, pero que a los días empieza a aparecer una pápula que empieza a crecer y se convierte en una vesícula en más o menos 3 a 5 días, ¿verdad? Y que pueden salir también por oleadas, varios días. En total puede durar hasta 10 días o más, menos es bien difícil. También puede salir en los ojos y puede haber herpes zóster oftálmico o sale en, 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 en los nervios, por ejemplo, en la cara, puede presentarse el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿verdad? Que es un herpes zóster en el conducto auditivo externo. Y el paciente va a presentar con parálisis facial y una erupción vesicular en el pabellón auricular o también en la cavidad oral, ¿verdad? Porque se afecta el ganglio geniculado. El ganglio geniculado. Los pacientes, sobre todo mayores de 50 años, pueden quedar con una neuralgia postherpética. Como es una, como es una reactivación en los nervios, estos nervios pueden quedar afectados y a veces permanentemente. Entonces, va a haber dolor neuropático en la zona de aparición de las lesiones,
que puede durar meses a años o a veces toda la vida, pero sobre todo en pacientes mayores de 50 años. 25 a 50% de mayores de 50 años van a tener esto. Es por eso que cuando ustedes tienen un paciente con herpes zóster más de 50 años, para evitar que haya neuralgia posherpética, está indicado atenuar la respuesta inflamatoria. ¿Cómo la atenúan? Con complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Meningitis aséptica. El paciente se presenta con dolor de cabeza, meningismo o superinfección bacteriana, porque estas lesiones de piel pueden infectarse dependiendo de los cuidados que se le dé y producirse una celulitis o una erisipela concomitante, ¿verdad? O el estreptococo o estafilococo. Parálisis de Bell también, o compromiso de los ojos, herpes zóster oftálmico. También puede haber neuropatías, neurolalgias, síndrome de Ramsay-Hunt, mielitis transversa, vasculopatías e incluso encefalitis. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? Puede ser en esos inferiores, cervicales, en piernas, en tórax así, también puede ser tan leve como esto, puede ser también el gémino, ¿verdad? Esta es la rama oftálmica, en la cual presenta lesiones y a veces se puede desorientar. Pero también se puede hacer el test de sangre, el test de lisa o resumen en cadena de la polimerasa. El tratamiento, ¿cómo puede ser? La varicela, niños de 2 a 12 años, el tratamiento no se recomienda porque es totalmente benigno, pero si lógicamente tenemos un niño inmunodeprimido por alguna causa, tenemos que... Pero en los adultos y adolescentes, de todas maneras, siempre, siempre tenemos que darle tratamiento. Uno puede decir, no, pero lo está pasando tranquilo, lo está pasando sin problemas, no pasa nada. No, puede uno pasarla tranquilo, pero si es que hay complicaciones, estas pudieron evitarse empezando el tratamiento a tiempo. ¿Qué tratamiento se le da? Aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 5 días. Si nuestro paciente tiene neumonía o está gestando y le da varicela, se puede dar aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Y en el inmunocomprometido se puede dar endovenoso, tan igual como le damos para el herpes. Esta es la varicela. ¿Qué hacemos con herpes zóster? Aciclovir también, en pacientes no inmunodeprimidos. 800 miligramos por 7 a 10 días. ¿Verdad? Pero también podemos usar valaciclovir, 1 gramo 3 veces por día por 7 días. Son menos pastillas, ¿verdad? ¿Nos podemos vacunar contra la varicela? Sí, claro. Ustedes saben que los niñitos que hoy por hoy están naciendo ya los empiezan a vacunar a partir de los 15 meses de edad, un año y medio más o menos, y la segunda dosis se lo ponen a los 3 o 4 años. Eso es para que nunca tengan varicela. Pero ustedes estoy seguro que no los han puesto porque no llegaron a la vacunación de niños, ¿verdad? En su época no había, mucho menos en la mía. Entonces, si no se han puesto, se pueden poner vacuna varicela, 2 dosis separadas por lo menos un mes una de otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ya tuve varicela? Si ya tuviste varicela, ya no te va a contagiar nadie, entonces es como si te hubieras vacunado, así que ya no pasa nada, como en mi caso, por ejemplo. Tuve varicela, así que yo normal nomás con los herpes zóster porque es que no me va a contagiar. Pero ¿qué pasa si yo no sé si me he vacunado? Tampoco me he vacunado. Pero me mandan a tratar un paciente con herpes zóster. Ya habíamos dicho que si él tiene herpes zóster, está eliminando en sus secreciones. Y para colmo, esto se transmite por inhalación. Eso quiere decir que yo tengo altas posibilidades de que me contagien varicela, si es que antes no he tenido. ¿Qué hago? Hay profilaxis post. Por ejemplo, si yo no hubiera tenido varicela y hoy día entro en contacto con un paciente con varicela o con herpes zóster, no quiero tener varicela, puedo ponerme la vacuna para la varicela antes del quinto día de la exposición, antes del quinto día de hoy. Hoy es martes, o sea, tengo hasta el sábado más o menos, martes me pongo el sábado, hasta el sábado para ponerme la vacuna. Si por alguna causa no me puedo poner vacuna, soy alérgico, este, o tengo algún tipo de problema, yo me puedo poner la gamma globulina, inmunoglobulina, ¿verdad? Inmunoglobulina para varicela zóster.
hasta 96 horas después de la, ¿no? Para, ¿hay vacuna para herpes zóster? Sí, hay vacuna para herpes zóster. Hay dos. Hay el Tabac, que está en el Perú, y hay Shingrix, que todavía no está en el Perú. ¿Cuál es la diferencia? El Softabax es una vacuna de virus vivo atenuado, entonces no le ponemos a los virus, es una sola dosis y tiene esta efectividad, ¿verdad? Herpes zóster, 55 y 48% de que no te dé herpes zóster y te la ponga, ¿verdad? Pero la Shingrix, que es la última que ha salido, es una vacuna de virus recombinante, de unidad recombinante, ¿verdad? Son dos dosis, esa es la diferencia, pero como es un virus recombinante, no hay posibilidad de que haya reactivación, ni que desarrolle herpes, ni nada por el estilo. Así que tiene 90% de eficacia y se recomienda en adultos a partir de los 50 años, ¿verdad? Ahí está, todavía no hay en Perú, apenas llegue, voy a vacunar a mi madre. ¡Wow! Porque ella tuvo varicela. Ok, eso era lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor, buenos días. Doctor, en cuanto a, usted mencionó en las complicaciones del Epstein-Barr sobre la fatiga crónica. Quisiera saber a qué se debe o cuál es la fisiopatología del origen de la fatiga crónica o por qué se da en este caso. Parece ser que es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? En la cual parecen estar implicados anticuerpos. Algo así como la fatiga crónica por polio, síndrome post-polio, que también hay fatiga crónica, disminución de la fuerza muscular. Es un mecanismo inmune. En algunos lugares lo toman como enfermedad ocupacional, pero en otros, acá por ejemplo en el Perú, yo creo que no hay ninguna persona diagnosticada con fatiga crónica por este. Doctor, ¿y esta fatiga crónica tiene una característica clínica especial o es similar a otras fatigas crónicas originadas por otras causas? Hay criterios, hay 8 criterios, de los cuales tenemos que cumplir 4 para poder ser diagnosticados de fatiga crónica. Ahí creo que no los puse, pero por ahí los tengo. Voy a verlos por ahí, solamente para terminar la idea. Tan, 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 tan. Mm, Acá está. Una fatiga crónica. Tiene que ser mayor de 6 meses, más 4 de los siguientes 8 criterios. 4 diagnosticadas de fatiga crónica. Alteración de la memoria, pero eso tiene que ser corroborada por un neurólogo. Artralgia, dolor de garganta, adenopatías cervicales, cefalea, extrema fatiga de más de 24 horas, habiendo dormido 8 horas por lo menos, alteración del sueño y dolor muscular. Si cumplimos 4 de los 8, y esto nos dura más de 6 meses y tenemos anticuerpos contra Epstein-Barr, pudiéramos ser diagnosticados de síndrome de fatiga crónica por Epstein-Barr. Gracias, doctor. Doctor, sí, buenas tardes. Tenía una consulta. Es referente a la asociación entre el virus de Epstein-Barr y linfoma, por ejemplo. Una pregunta que le haría es, en su experiencia, ¿cuán probable es que una persona inmunocomprometida y desarrolle un linfoma y están infectado con Epstein-Barr? Y lo otro es, si tuviéramos este paciente, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerle un seguimiento para descartar linfoma? Sí, te puedo responder en el caso de los pacientes de VIH, que son actualmente el grupo más afectado por los linfomas por Epstein-Barr. Por ejemplo, si yo capto un paciente con un CD4 muy bajo, el cual no le ha permitido evitar la reactivación del Epstein-Barr, es muy probable que así yo lo trate, que así yo lo ponga indetectable por el VIH, de TARG y todo lo demás, el proceso neoplásico ya haya empezado. Entonces es probable que yo lo tenga con 800 CD4, pero su linfoma al costado, ¿verdad? Eh, y entonces, ponerlos indetectables en un VIH o recuperar la inmunidad una vez que ya empezó el proceso no funciona. Esto es bastante frecuente, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen VIH de larga data y que no entran a tratamiento o que no desean.
o que no lo sabían, y llegan con un CD4 sobre todo menos de 200. En ellos, generalmente el Epstein-Barr se manifiesta por linfoma, linfomas no Hodgkin o linfomas cerebrales, y en el cual hacemos diagnóstico pidiéndoles exámenes hematológicos y exámenes de imágenes, sobre todo si tienen un CD4. Ahora, ¿qué tan frecuente les hacemos exámenes para ver alguna alteración? Es cada 6 meses. Los pacientes, por ejemplo, con VIH les pedimos hemogramas, les pedimos marcadores tumorales cada 6 meses para justamente detectar precozmente si es que tienen alguna alteración en ese sentido. Gracias, doctor. Ok. Doctor, buenas. Yo tenía una pregunta también. Cuando estuvo hablando de citomegalovirus, nos habló de algunas lesiones membranosas que podían aparecer en el colon. ¿Estas lesiones pseudomembranosas se pueden confundir con otras como las de Clostridium difficile, por ejemplo? ¿O cómo saber cuándo hay que buscar citomegalovirus? En cuestión difícil la cosa es más aguda. Tan aguda es que si no lo detectamos a tiempo, el paciente le da una colitis, una colitis tóxica y se muere, así de sencillo. En cambio, este, este problema del citomegalovirus es más crónico, e incluso se confunde con neoplasias, porque las lesiones son muy parecidas, con tuberculosis intestinal o tuberculosis colónica, en la cual, o incluso con paracoccidiomicosis o histoplasmosis. Por eso que el gastroenterólogo, que es el que hace las colonoscopías, muy pocas veces se atreve a decirte, esto es citomegalovirus con seguridad. Te dice, vamos a esperar la biopsia para sacar una conclusión. En pacientes con VIH, otra vez, el caso, menos de 50 CD4 son los más propensos a tener problemas por citomegalovirus. Rinitis, neumonitis, hepatitis. Y si uno tiene, por ejemplo, un paciente con VIH con disfagia, la primera posibilidad, con menos 200 CD4, la primera posibilidad es candidiasis. La segunda es herpes simple, esofágico. Y la tercera es esofagitis por citomegalovirus. Así de frecuente. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Doctor, una pregunta. Doctor, Sí, a ver, please. Primero, Giuseppe, por favor. Gracias. Quería preguntarle acerca del tratamiento con lo que es la mononucleosis infecciosa, que mencionó tratamiento de la fiebre, descanso físico, corticosteroides, pero, doctor, en las otras afecciones mencionó ganciclovir, aciclovir, y aquí en este caso no hay uso de esos fármacos. No ha dado resultados. Se le ha dado ganciclovir, valaciclovir y todo el Epstein-Barr y no ha demostrado que pueda ser útil para este germen, para este virus. Así que cuando tenemos Epstein-Barr agudo, sintomáticos nada más, y tratar las complicaciones que se vayan presentando. Sí, es muy decepcionante el tratamiento y a veces el paciente se queda con la sensación de que no se ha hecho lo suficiente, pero eso es lo que hay. Sí. ¿Tenías Doctor, otro? Sí, sí, dime, Giuseppe. una consultita, sobre el herpes labial, por ejemplo, en la cual se usa aciclovir, ¿es contraindicado usar corticoides tópicos o algo, o está bien usarlo en este caso, cuando está en una etapa ulcerosa, digamos? Ya. Hay una respuesta inmunitaria local también, que hace que justamente la replicación del virus cese. Demora, semana, pero la hace. Pero el tema de usar corticoides tópicos hace que la replicación sea más intensa porque disminuye la respuesta inmunitaria local. Por eso que están contraindicados los corticoides tópicos en herpes. Y bueno, aprovechando tu pregunta, también no está indicado herpes perdón, COVID en crema, porque no tiene
una actividad. El aciclovir no se absorbe vía cutánea ni nada por el estilo. Pero, doctor, hay cremas también de ciclovir. Entonces, ¿no tiene ninguna acción? Son un buen placebo. Ah, ya. Y, doctor, estaba mencionando sobre la neuralgia posherpética, que mencionó que para evitarla se hacía uso de y se cortó por 2 segundos. No sé si podría repetir esa parte. Se usa Sí. prednisona vía oral para los pacientes que tienen más de 50 años. Por ejemplo, vi una señora que tiene un herpes zóster abdominal. Si no usamos prednisona, esa mujer va a quedarse con dolor neuropático muchos meses, muchos años. Entonces, generalmente usamos corticoides, zona vía oral, por los mismos días que usamos el aciclovir vía oral, digamos, a 10 días. Una dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso diario. Es más o menos, teniendo en promedio el peso de las mujeres peruanas, 60 kilos más o menos, 30 o 30 miligramos por kilo por día, por los mismos días que le damos. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, tenía una última pregunta. Cuando habló acerca de la infección en el canal de parto, cuando habló de virus de herpes simple, ¿en algunos de esos casos se puede recomendar cesárea o no es necesario? Si es que estamos seguros que es una prima infección y tiene lesiones que recién hayan aparecido, se puede ir a indicar. Pero es en el caso de prima infección. En cambio, en el caso de reactivaciones herpéticas en pacientes que te dicen, mira, me sale cada cierto tiempo, así que no hay problema, ahí la cesárea no está indicada porque no hay transmisión, bueno, hay transmisión, pero en menos del 1% de los casos. Así que por ese menos del 1% no está justificada hacer toda una cesárea para evitarla, ¿no? Gracias, doctor. ¿Tenías otra pregunta, Euler? Sí, doctor. Mi pregunta era a nivel semiológico, ¿cómo identificamos o diferenciamos una lesión a nivel genital por herpes y por otra ITS? Sí, muy buena pregunta, Euler, porque a veces no se puede. Por eso que cuando nosotros tenemos una úlcera genital, lo que generalmente hacemos es manejo sindrómico. Es decir, lo ideal sería esto. A ver, te digo, viene mi paciente con una lesión ulcerada genital, yo digo, ¿será herpes? ¿Será una úlcera por sífilis o será una úlcera por ¿cómo se llama? Haemophilus ducleis, ¿no? Entonces yo debería sacar una prueba para encontrar si es herpes, una prueba generalmente, no le hago un test de Tank, le podría sacar serología, y para sífilis podría sacar una prueba treponémica y otra no treponémica, y de repente un frotis para ver si hay un Haemophilus ducleis ahí. Entonces eso significaría que mi paciente va a regresar, eh, pero no regresa, y se va a la farmacia y se compra cualquier cosa para tratar su herpes o su sífilis o lo que sea. Es por eso que eh, generalmente empleamos el manejo sindrómico y lo tratamos para todo. Sin embargo, hay algunas diferencias que tú puedes ver. Generalmente en Haemophilus ducleis y en sífilis, las lesiones básicamente son únicas. En cambio, en el herpes genital, las lesiones son múltiples, son pequeñitas, y a veces tenemos la suerte de ver por ahí alguna u otra vesiculita. Si fueran así, múltiples, ampollitas, o el paciente te dice, sí, esto me sale a cada rato, es muy difícil que la sífilis salga a cada rato. Si te dice, cada cierto tiempo me sale y se me borra, ese es un herpes y lo tratamos como tal. A veces el diagnóstico etiológico nos va a demorar y nos va a costar mucha plata, y nos tenemos que guiar clínicamente por esta característica. Gracias, doctor. Entonces, ¿y significa que las úlceras genitales de herpes, sífilis o de la Haemophilus ducleis son parecidas? Pudieran verse parecidas. Una de las diferencias semiológicas que puedes encontrar es que las de herpes pueden ser múltiples, las otras son muy rara vez múltiples. Gracias, doctor. Ok.
¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, yo los dejo y nos veremos en la próxima clase y con alguno de ustedes en los ABPs que están programados. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, Chao. doctor. Gracias, doctor.